Pica por todos. Pica por todos. Pica por Un programa todos. sobre el tiempo y las múltiples formas de perderlo. Pica por todos. Spica por todos. Un programa sobre el tiempo. Pica por todos. Spica por todos. Un programa sobre el tiempo. Spica por todos. Pica por Un programa todos. sobre el tiempo. Pica por todos. Un programa sobre el tiempo y las múltiples formas de perderlo y de encontrarnos. Ya podés salir de tu escondite. Empieza Pica por todos. Si quieres romper conmigo la monotonía, vámonos a la costa. Tengo 2 pasajes, no hagas las maletas, el taxi está esperando. Vente como estés, me gustas de cualquier manera. Olvidas del cepillo de dientes, si quieres te presto el mío y el mensaje del contestador que diga que te has ido. Dolce far niente en la arena de la playa, dolce far niente riéndome de un gesto tuyo, amándote a la luz de la luna, persiguiéndote. Nuevamente amándonos a la luz de la luna, persiguiéndote. ¿Qué luna? Qué Bueno, luna, espectacular la luna, ¿no? La verdad que Bueno. tenía como brilla allá atrás aquella. Ya está la de verdad, sí, qué divino. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Spica por Todos. Tengo un poco de tos, perdonen, pero bueno, me ha ganado. Estaba pensando que llegamos cerca de... ¿Habremos llegado a los 100 programas ya? ¿No? Operador. Y Venga, pase. Permiso. Me vengo acá a sentar con ustedes. hoy juega 2 puntas el Hoy operador. juego, sí. Carrilero, una cosa maravillosa, sube, baja por toda la Creo cancha. que no, que tantos no. ¿No? Pero vamos a llegar. Vamos a llegar Vamos algún a día, llegar, sí. vamos a llegar. Hoy un programa que queríamos enmarcarlo en los 50 años del golpe de Estado y después de enfocarnos con la visita de Raumar, que lo tenemos ahí en las gateras, más una mirada a lo que ha sido la historia del... Él lo plantea por el lado de educación, cuerpo y dictadura. Capaz que es por el lado de la relación de la educación, los regímenes de gobierno y obviamente que exacerbaron las dictaduras, me imagino. Pero hoy también, Martínez, ¿usted quería arrancar con otra cosa? No. ¿O así, ¿arrancar? ¿Cómo que no? Bueno, no, en realidad te comentaba que en algunos grupos de WhatsApp, pero en algunos donde gente un poquito mayor que yo preguntaba si recordaba algo del día del 27 de junio del 73, en qué andaba y eso. Yo tenía 6 años recién cumplidos y no recuerdo nada particularmente, pero no sé si... Yo soy más joven. Vos sos más joven también, por eso, Yo ¿no? soy más joven aún que vos, pero no que él, pero no recuerdo nada. En Yo esto de- tenía 6 meses. Claro, tenías 6 meses, 6 Hernán, meses, claro, no. un bebote. Claro. En esto de justamente también, ¿no? Que estuvimos hablando en la antesala de recuerdos, memoria, historia, pero no... Tengo anécdotas, sí, de, por ejemplo, en el día de mi nacimiento, yo soy del 2 de julio, hacía poquito se habían instaurado las medidas prontas de seguridad, entonces la hazaña de mi viejo llegar al hospital en moto fue como una cosa de madrugada, lo pararon como 14 veces más o menos, pero bueno, es como lo más parecido a un registro claro. ahí como de la represión del momento, ¿no? Claro. No, y en relación a lo educativo, obviamente que todas las intervenciones que hubo en su momento, ¿no? Y a lo largo de toda la dictadura, pero poner el foco en el cuerpo también es como hacer una mirada particular y bueno, en relación a las investigaciones que han realizado desde el ISEF y particularmente Raumar, temas que a veces, lo único que recuerdo, hoy me venía un poquito en esto de relojear algunos libros, obviamente de Barran, ¿no? en el periodo de disciplinamiento en Historia de la Sensibilidad, que también en sus investigaciones pone el foco durante esos periodos, ¿no? La barbarie, el disciplinamiento, la mirada de lo corporal, pero bueno, en este proceso dictatorial en particular es un tema que... Bien. Yo vine a conversar con ustedes porque
me gustaba Bilú y el tema, entré. claro, vi gente acá, dije, bueno, una silla vacía, me siento. No, y para Pero comentar- viniendo al presente, vos vas Sí. a traer cuestiones no del, Sí, sino del presente. estuve participando el lunes en la jornada de la vigilia, organizado por el colectivo Jacarandá, de la vigilia de la democracia, digamos, una movida interesante porque como que creo que marcó una cuestión generacional un poco distinta. Un ¿no? pasaje Así, de testimonio, puede ser. sí, un poco, yo lo sentí un poco así, digamos, ¿no? O sea, porque bueno, hasta ahora yo me sentía siempre de la generación de los chicos, de los niños en dictadura. Y en esta movida yo era de la generación de los grandes, ¿no? Digamos, de los Sí. directamente. Y los que estaban en el resto de la movida, sobre todo fuertemente una movida de la FEU, de estudiantes universitarios, veinteañeros, muy comprometidos con la vigilia por la democracia y por mantener vivo algo de la memoria, que me resultó como muy interesante. Sobre todo en eso, es decir, hubo como un cambio. El colectivo Jacarandá se armó pensando en, bueno, algo que una el tema de memoria y cultura, digamos, arte y cultura, y ese es como un poco, como también eso ya le da un tinte distinto, me parece, a lo que venía viendo hasta ahora, como que intenta nuclear gente como de distintos lugares y eso. Y fue interesante, bueno, se armó toda una performance, se llama ahora, con bidones, no sé, bueno, lo vio todo el mundo, digamos, con bidones rodeando el Palacio Legislativo, 2000 bidones, no sé, una cantidad de bidones impresionante. Y era muy interesante ver qué pasó a partir de, ¿no? Si la noche de la niebla que un poco Sí. tapaba ahí El contexto al era, palacio, el contexto, ¿no? El camino de los peculiar. bidones, eso fue a las 12 de la noche, desde las 5 de la tarde había estado gente pasando por el escenario, música, poesía, no sé, rock, tango y folclore, había ido bien diversa la propuesta. Y era interesante para mí, por lo menos, como un momento que me paré a ver qué hacía la gente cuando se enfrentaba a las velas. Lo tomó la gente como un camino y lo que hacía era recorrer como en una procesión, digamos, haciendo su propia procesión, dar la vuelta al palacio por el camino de velas. Eso fue como lo primero que pasó. Era algo que no estaba previsto ni nada, era montar las velas y que pasara, ¿no? Y bueno, lo primero es, la gente lo tomó como dar la vuelta al palacio. Y bueno, y ahí habían quienes daban la vuelta con una vela en la mano, como cuidando la vela, quienes lo hacían como más solemnemente, un grupo de jóvenes que lo hacían cantando a redoblar, por ejemplo. O sea, era como otros que lo hacían simplemente para sacarse selfies y la foto con las velas, digamos, como qué pasó luego de que la instalación estuviera fue como interesante, porque también como tantas reacciones como personas, y nada, fue como una movida, entiendo, interesante. Quería compartir. Traje esto para compartir, Sí. lo decía. Me parece que parecía algo similar en la última marcha del silencio, que hubo como un desborde de gente que fue, parece que de las más grandes, que hubo más, inclusive como una contramarcha, en el sentido que venía una marcha de frente a la marcha, y ese encuentro de las dos marchas generó como, bueno, esto que yo lo veo por este lado, bueno, del encuentro de estas militancias nuevas, más capaz que desalineadas y frescas, que generan como hasta una manera de movilizarse diferente, al menos a la que conocíamos nosotros, y me parece alucinante. Sí. Y más me parece que más conceptual y más despegada de la vivencia personal, digamos, ¿no? O sea, o la vivencia personal de mis abuelos estuvieron exiliados, mis tíos, no sé qué, pero también como una cosa más como sacada también del relato personal. Y a mí me parece que en eso hay algo que los 50 años decíamos hoy, bueno, el número redondo a veces también marca como unos ciertos hitos y le da como una relevancia particular. Sentí por primera vez que había un pequeño movimiento ahí generacional que está interesante. Habrá que retomar algo de esto, ¿no?
Sí. algún momento tal vez esto, ¿no? Cómo viven las generaciones, no sé, Sí, el re- veinteañeros en adelante, ¿no? El esta recambio. memoria. Y Claro. capaz que la oportunidad que da un gobierno de derecha para estos recambios también, ¿no? También. Capaz que fue como un movimiento ahí, bueno, de que aparecieran discursos que estaban medios escondidos, discursos bien fachos, obviamente, ¿no? Sí, claro. Un retroceso a nivel de ejercicio de derechos, ¿no? Yo creo que eso generó como una contramovida que está como bien interesante y tomada por mucha gurizada joven, ¿no? Que tal vez que ni identificaba mucho con partidos políticos, es como movidas que se autoconvocan, ¿no? Capaz que de la dimensión de igual a las marchas del orgullo gay, ¿no? Que bueno, que es como esto, o a la marcha del Día de la Está Mujer. bien, que van tomando como su propia... Que nuclean por sí mismos Sí. una movilización que es como bestial de gurizada, ¿no? Hermosamente bestial, por suerte. Está bueno. Así que voy a pasar un tema e invitamos a Ya que Román, estamos, se claro. sume. Claro, bien. Un corte y una quebrada. Muchas gracias, operador, por el testimonio presente. Ya recorrió Puede seguir los hablando. 50 metros del estudio. Uno de los que pidió ¿El invitado? el invitado. Uno de los que pidió. Qué generoso. En mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo otro tiempo y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que él sueña labrando su verde solar. Tú no pediste la guerra, Madre Tierra, yo lo sé. Dice mi padre que un solo traidor puede con 1000 valientes. Él siente que el pueblo en su inmenso dolor hoy se niega a beber en la fuente clara del honor. Y en mi país somos duros y el futuro lo dirá. En mi país, qué tibieza cuando empieza a amanecer. Dice mi pueblo que puede leer en su mano de obrero el destino y que no hay adivino ni rey
en tremenda versión de Adagio en mi país, elegida por el invitado y tocada por, diríamos, no sé si... Cristian Cari. Por Cristian Cari. Un comentario muy superficial, pero venía escuchando en la radio un programa que eran covers, pero en realidad eran covers que habían hecho famosas a las canciones. Ahí va. Que se hicieron conocidas las canciones por el cover. Por sí. el cover. Y bueno, dije, un día vamos a tener que hacer ahí una cuestión así de qué canciones hemos conocido, A través de covers. que después nos dimos cuenta que no era la original de esa banda, sino que era de otro artista, de otra banda. Probablemente muchas. Y probablemente varias, sí. Alguna de Charly García recuerdo, por ejemplo, alguna de... Yo tuve discusiones eternas con mi hija que tiene 20 de que One Way no era de One Direction, pero luchas así encarnizadas, ¿no? ¿Ah, sí? Hasta que me lo reconoció, claro, después lo puede mostrar con evidencia, claro. ¿Cómo es de One Direction? La de La Trampa, ¿no? Que es un poema de Federico García Lorca, por ejemplo, ahora no me sale... El poeta dice la verdad. El poeta dice la verdad, bueno, muchas cuestiones así, que a veces la letra también, ¿no? La letra Sí. no es de la banda, sino, bueno, en este caso de un poeta. Bueno, bienvenido, Raumar. Muchas gracias. Un gustazo. gusto tenerte aquí en el programa de Spica. Voy a hacer una breve presentación de Raumar, colega, profesor de Educación Física por el Instituto Superior de Educación Física, doctor en Ciencias Humanas por la Universidad Federal de Santa Catarina, en Brasil, docente de UDELAR en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y en el ISEF, y co-coordinador del Grupo de Investigación Cuerpo, Educación y Enseñanza, que no recuerdo si, porque el año pasado tuvimos de invitado a Karen Coulson y a Camilo Rodríguez, pero no sé si forman parte del mismo equipo de investigación. No, Camilo sí, está en los dos grupos de hecho, en el grupo que coordinan Karen e Inés Scarlato y en el grupo nuestro, Cuerpo, Educación y Enseñanza. Ahí está. O sea que hay algunas cuestiones que se cruzan ahí. Sí, totalmente. Sí, en aquel momento fue más con el tema de memoria Claro. lúdica también. Claro. Y bueno, y hoy estamos con Cuerpo, Educación y Enseñanza, así Claro. es, Raumar. Y hablábamos, bueno, antes vos también estuviste un año transitando por el ISEF, Gustavo. Transitando, usted lo ha dicho, sí. Transitando. Capaz que como 2 años y todo. ¿Eh? Sí. Superando aquella prueba eliminatoria que teníamos, que era Qué tremenda. locura, sí, una locura. Qué buena decisión haberme ido. Pero no, capaz que la pregunta que hacemos casi a todos los invitados, bueno, ¿cómo llegas a este oficio primero de enseñante de la educación física y después qué es lo que te lleva? Bueno, decir, acá tengo algo más para hacer y terminás más arrimado al mundo de la investigación y bueno, de la educación más académica también. Contanos un poquito ahí de tu recorrido para llegar, bueno, al hoy, brevemente, obviamente. Sí. Bueno, de nuevo, gracias por la invitación, de verdad un gusto. Y sobre todo un gusto volver a verlos, que hacía a Gustavo y a Chaka mucho que no los veía. Yo hice educación física por 2 razones bastante comunes. Una es que no me veía trabajando 8 horas encerrado en una oficina o en un taller o no sé qué. Bienvenido al club. Antes había estudiado mecánica. Mirá. Fui a la UTU, estudié mecánica. Pero está, en un momento dije no, esto no. Y justo ahí coincidió, mientras hacía el bachillerato, que empecé a ir a campamentos y qué sé yo, y dije, es esto, es por ahí. Y ahí fue que me enfilé para las filas de la educación física. Por el lado de la recreación. En ese momento lo más parecido era educación física para hacer algo que se aproximara a la vida campamentil. Sí. ¿Cuánta gente que arrimó a la educación física, a los campamentos, la recreación, ¿no? Las movidas de animación sociocultural? Sí, totalmente. Porque era la beta que identificábamos, por donde vos mismo también, ¿no? Obvio, Después sí. te fuiste para educación social, pero ¿no? Era el canal que veíamos como para seguir tal vez formándonos involucrados con la temática. Sí, y aparte de esto, ¿no? Había que, una cosa era segura, había que ganarse la vida con algo en algún momento. Bueno, y eso me parecía
Una buena una, opción. una Buena linda, manera. una linda manera. Claro, Nos gustaba lo que veíamos, lo que Claro. habíamos visto. Por algo Adriana Marrero escribió aquel libro nunca del todo bien ponderado, para mí Qué está buen muy bien. libro, ¿eh? Trabajo, juego y vocación, las antinomias de la educación física. Me voy a poner de pie porque lo tendría que recuperar Sí. esa Y ese- maravilla, Adriana Marrero. Es esto, son Lo tengo antinomias. olvidado. Trabajo, juego, no sé qué estás, ¿trabajando o estás jugando? Es muy interesante. ¿No? Colocó ahí una cuestión que, bueno. ¿Y el salto más al mundo más académico, Bueno. cómo llega? Fue medio que yo, cuando yo estaba cursando primero los cursos de, la verdad que no me acuerdo ahora, en aquel plan, porque ya hubo como 3 planes hasta hoy, por lo menos, nuevos. Plan 92, en primero tenía o pedagogía o teoría de la educación, no me acuerdo. Unos cursos que daba Delia Chapini. ¿Es verdad? Y ahí me disparó toda la cuestión, que claro, yo no tenía ni idea, o sea, leíamos a Paulo Freire y me disparó toda esa... Me vinculó con cosas que yo tenía asociadas a la militancia estudiantil en la secundaria, en la auto, ¿no? Esa cosa más política, o sea, ese límite entre lo teórico y lo político, ¿no? Y bueno, ahí me decidí, no lo puse en la presentación porque... Lo podés agregar ahora. Bueno, ahí me decidí, cuando estaba haciendo tercero del ISEF, me fui a hacer Ciencias de la Educación a la Facultad de Humanidades. Y bueno, y ahí fue como, y ahí responde un poco la cosa, ¿no? O sea, yo me hacía la película de que, bueno, un poco fue así de hecho, que podía vincular mis dos intereses, que eran la cuestión del cuerpo y de la educación, con esas dos formaciones. En ese momento el ISEF todavía no era universitario. No, te estoy hablando del 92 entré al ISEF, 94 a Humanidades, y el ISEF pasó a la UDELAR en 2006. Claro. Se ha pasado un montón de tiempo. Pero está bueno porque identificás algo vinculado al cuerpo, tal vez. Claro. Ahí. Sí. ¿No? Porque me quedé pensando en una reflexión que tal vez nos haya... A mí me pasó de... más allá de haber practicado un deporte, jugado al fútbol, o sea que podía haber algún vínculo ahí con la educación física, creo que de todas formas el centro estaba en esto de ser educador, en mi visión de ser educador y bueno, de seguir vinculado probablemente al campo de la recreación, de los campamentos, ¿no? Y bueno, de la docencia fundamentalmente, de la educación fundamentalmente. Pero es esto que me parece interesante, que vos identificás como un posible objeto de estudio el cuerpo. Exacto. Sí, no yo, ¿no? O sea, hay una larga tradición a esta altura sobre Claro, el asunto. pero vos te plegás tal vez, ¿no? Sí, o me entrás sumo a en eso. ese canal. Me sumo a eso, claramente. Que ahora está establecido, pero en ese momento era una cosa como muy novedosa, Sí. te mirarían muy de reojo, bueno, Sí. que esta gente que... Bueno, de hecho yo, bueno, no me invitaron para que hable de cosas personales, pero bueno, se está dando. Hacemos un espacio así como el espacio íntimo, es el bloque de intimidad. Yo en el 2002 creo que fue, concursé como grado 1 en Humanidades y desde ese momento hasta acá, incluso hace poco una compañera de Humanidades me lo explicitó así, en Humanidades soy el de Educación Física y en el ISEF soy el de Humanidades, ¿no? Y esta colega me decía, vos para ser profesor de Educación Física sos muy de Humanidades y para ser de Humanidades sos muy de Educación Física. Pero vas de equipo deportivo, Humanidades, ¿no? No, que vayas no. vestido igual ya, No, igual sí, te tienen sí. puesto ahí, sí. Voy en bicicleta, ponele. Ah, está. Entonces ya eso es como una... Aunque hay otros colegas que van en bicicleta. Bueno, pero tal vez te permite desplegarte de alguna A mí cosa me y encanta. plegarte a otra, ¿no? A mí me encanta. En ese juego, Sí. tal vez un poco de espejos y no tanto, pero que... ¿no? Porque además Humanidades era... es una palabra un poco pomposa, pero estéticamente era algo muy rígido, ¿no? Una cosa que decías todo, wow. Era como caminar, entrabas a la facultad, entraba como el siglo XIX. Claro. Y ahora está habiendo un recambio generacional. Los grandes nombres de la facultad, empezando por Barran, que ya lo nombraron, de Masi, qué sé yo. O sea, toda esa generación no está más en facultad, se han jubilado, qué sé yo. Ahí hay un recambio y hay toda una generación
nueva, digamos así. El gran Pablo Martínez. Pablo Martínez, estaba pensando en historiadores que son muy capos, pero son capísimos, los admiro, como por ejemplo Nicolás Dufo y Magdalena Broquetas, que andan en los 40 y poquito. Aldo Marchesi, que es unos pocos años más, pero también es parte de ese recambio, digamos. Y la cuestión del cuerpo, en verdad, por curioso que parezca, en verdad, creo que la detecté más estudiando en humanidades a partir de un seminario que hice en el 98, en el que leímos Vigilar y Castigar, que lo nombraste hace un rato, de Foucault, ¿no? Y el tipo ahí es todo un capítulo dedicado de Vigilar y Castigar a los cuerpos dóciles, en donde describe minuciosamente las operaciones que se ejercen con y sobre los cuerpos, y dije, wow, acá se abre una ventana que es gigante, ¿no? Te corrió un escalofrío, así claro. Te imaginabas dando clases. Encontré lo que quería. Y a la vez dimensionar la educación física desde otro lugar. Exacto. ¿Qué pasa, no? Pasa fuera de la academia, donde uno se forma en algo en particular, y encontrás afuera cuestiones muy vinculares y mucho para poder desarrollar. Lo que te dicen, mirá lo que estás haciendo. Claro. No fue terrible, en verdad. En verdad que fue terrible. O sea, y eso después, llevado llevar ese discurso, el discurso de Foucault a la educación física, fue durísimo. Porque como vos decías, ahora ya la cuestión del cuerpo, desde hace, ¿qué estamos? 2023, desde hace unos 15, 20 años, y en los últimos 5 o 10 está así, arriba de la mesa en todas las discusiones. El movimiento feminista tuvo mucho que ver con eso, con poner la cuestión del cuerpo sobre la mesa, pero no solo. Pero en la década, a fines de los 90, era una cuestión secundaria, ¿no? Muy desequilibrado, me parece a mí, muy desbalanceado en esta cosa de un poco pretenciosamente se podría decir que la historia de Occidente es la historia de la relación entre la mente y el cuerpo, o el espíritu y el cuerpo, o el alma y el cuerpo. Esa es la historia de ese dualismo, digamos, ¿no? Y bueno, pero la gran parte de la producción se la come el alma, el espíritu, la filosofía históricamente, ¿no? Es con algunas excepciones que hoy, justamente por el tema estar sobre la mesa, son recuperados. Caso de Spinoza, caso Nietzsche, ¿no? Me imagino eso de cómo entra esto que decías, el disciplinamiento de los cuerpos de la educación física, igual cuando a los maestros le decían que bueno, que lo que hacían era reproducir la reproducción Exacto. social, y vos lo que estás haciendo es formando futuros esclavos únicamente. Es un choque entre la vocación del deseo de uno de enseñar, lo que dicen, pero mira lo que estás haciendo, ¿no? Es terrible. La academia es terrible. Es horrible. Tiene se le da por pensar cada cosa. No, pero de verdad que es muy amargo, es muy amargo. Por eso Althusser dice, no me lo voy a acordar de memoria, pero parecido. En Ideología de Aparatos Ideológicos del Estado dice, esto sí es textual: pido perdón a los maestros, ¿no? Así arranca un párrafo, por lo que está diciendo, ¿no? Sí. Así que, miren, ustedes, divino, sí, pero están contribuyendo a la reproducción social y cultural. Punto. Manéjense, o sea. Claro, tomen esto. Che, Raumar, queríamos también Raumar, perdón, doctor. Disculpen que me meta así en la pantalla, pero si les parece pasamos un temita. Bueno, hablando del cuerpo, me acordé de un tema. Dejamos al Che Raumar en puntos suspensivos. Uno para sacudir los cuerpos. Adelante. Bacanas, canalhas, sacanas, medalhas, a rota murigrisas de grama e mortalha da terra plana. Peste bubônica, câncer, pneumonia,
raiva, rubéola, tuberculose, anemia, rancor, cisticercose, cachumba, difteria, encefalite, faringite, gripe, leucemia. E o pulso ainda pulsa. O pulso ainda pulsa. Hepatite, escarlatina, estupidez, paralisia, toxoplasmose, sarampo, esquizofrenia, úlcera, trombose, coqueluche, hipocondria, sífilis, ciúmes, asma, cleptomania. E o corpo ainda é pouco. O corpo ainda é pouco. Assim, reumatismo, raquitismo, cistite, disritmia, hérnia, pediculose, tétano, hipocrisia, brucelose, febre, tifoide, arteriosclerose, miopia, catapara, culpa, cárie, cãibra, lepra, afasia. O pulso ainda pulsa. E o corpo ainda é pouco. Ainda pulsa. Ainda é pouco, é pouco, pouco, assim. Bacanas, canalhas, sacanas, medalhas arrotam migalhas, aterram muralhas de grana e miséria nas milhas de grama e mortalha da terra plana. Amamos a Arnaldo, ¿no? Es como un consenso en eso, ¿no? Titás no fue lo mismo cuando se fue Arnaldo. Bueno. ¿Cómo estamos, Raumar? Divino. ¿Estamos divinos? Capaz que retomar esto, porque esto no es novedoso, esto de la educación de los cuerpos. Capaz que la palabra no es la adecuada, educación, pero esto es algo que acompaña, no sé si a la humanidad desde los inicios, pero desde que hay una conformación social más o menos mínima, Sí. nos acompaña, ¿no? Capaz que puede introducir un poquito, bueno, esto como... y más que lo tenemos muy asociado también esta educación del cuerpo, por un lado más como esto que vos hablás de no sé si el disciplinamiento, pero bueno, de cómo cada régimen político moldea los cuerpos que necesita. Sí, hay todo un problema ahí que justamente es parte de nuestro trabajo, que es una pregunta que me parece que hay que sostener, que puede parecer de respuesta obvia, pero que finalmente no lo es, ¿qué es el cuerpo? ¿Ah? Y bueno, dicho esto, o sea, esa pregunta es una pregunta que hay que sostener teórica y metodológicamente. Sí, todo grupo humano, digamos así, se podría decir, así en términos muy generales, tiene un programa cultural para acoger a las nuevas generaciones. Y ese programa cultural incluye la educación moral e intelectual, o la educación del alma o del espíritu, y el cuerpo. Y eso desde que hay registros, digamos, de la vida humana, ¿no? Es decir, que como en el individuo humano la relación con los otros y con la naturaleza no se da de manera instintiva, como se podría suponer o como se supuso incluso durante mucho tiempo, interviene allí un programa cultural, ¿no? Entonces ahí, que justamente son de las cosas que entre otros mostró Foucault, ¿no? ¿Qué hacen, como decías, los regímenes, distintos regímenes políticos, qué hacen con los cuerpos, ¿no? ¿Qué hacen las sociedades, qué hacen los grupos humanos con los cuerpos? ¿No? Para empezar, ¿cómo los definen? ¿No? Y eso existe desde el mundo, digamos, desde el mundo antiguo. En el mundo antiguo, en la Grecia clásica, que es una referencia como clásica, obligada, ¿no? Es una referencia obligada. Bueno, eso está, digamos, es uno de los principales, una de las principales cuestiones.
todos los grandes nombres de la antigüedad tuvieron algo para decir de la cuestión del cuerpo. Hasta incluso, una cosa que me parece que la primera vez que uno la escucha es un poco sorprendente, hasta incluso, por ejemplo, Aristóteles en la Política, que es un texto archicitado en el mundo justamente de la política, la teoría de la política, la cuestión de si en el cuerpo del esclavo hay algo, si hay algo en la naturaleza del cuerpo del esclavo, hay algo que lo hace ser esclavo. Y eso se viene repitiendo Es fuerte. Es fuerte. Hasta no hace mucho, tal vez. O sea, no sos esclavo porque sos de una clase tal y cual. No, hay algo en tu cuerpo. Es una pregunta que se hace Aristóteles, ¿no? Y estamos hablando de hace 2500 años. Bueno, pero eso es el mundo antiguo y siempre tiene problemas hablar del mundo antiguo porque uno... bueno, un tema que más o menos creo que conocemos en común, el tema del deporte, o por lo menos más o menos. A veces se confunde un poco si es el deporte en la antigüedad. Bueno, el punto de vista en el que nosotros trabajamos, el grupo de investigación, supone que hay un corte, o sea, no se puede hablar como si hubiera una continuidad entre el mundo antiguo y el moderno, ¿no? Entonces el deporte es moderno, punto. En el mundo antiguo hay otra cosa. Una pregunta tal vez conceptual, porque tal vez durante una época histórica no era deporte, era juego. Los Juegos Olímpicos... Bueno, sí, era otra cosa, claramente. Era otra cosa. Sí. 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 No sé, me parece que... Una carga más religiosa. Creo que también, fuerte, el concepto de deporte es por ejemplo, asociada a otras cuestiones de la cultura, que no el rendimiento, el récord, como es ahora, ¿no? Y una cosita más en esto que preguntaba, me parece que también ya a esta altura es como bastante conocido que en el mundo occidental, desde hace, qué sé yo, muy despacio se empieza a tejer, allá por el siglo XVI, pero que se consolida en el siglo XIX, el predominio de la visión anátomo-fisiológica del cuerpo, ¿no? Por eso es importante sostener la pregunta del qué es el cuerpo. Es ese conjunto de órganos, tejidos, aparatos, qué sé yo, más o menos como la definía Descartes. ¿O es otra cosa? ¿Y has encontrado posibles respuestas que te puedan satisfacer a ti en esto de qué es el cuerpo? Como objeto de estudio también. Sí, bueno, sí, justamente en eso estamos. De hecho, le dedicamos muchísima energía a eso. Y bueno, el corte que se puede reconocer modernamente es el corte freudiano, ¿no? El corte que, a partir del descubrimiento del inconsciente, permite suponer que el cuerpo no es solamente... Entonces, a partir de ahí lo llamamos organismo. ¿Te querés referir a esa cosa que funciona y que se puede describir desde el punto de vista anatómico y fisiológico? Bárbaro, ahí tenés el organismo. Pero de lo que podemos hablar a partir de Freud es que hay algo más ahí y que esa separación radical, que no hay manera de separar radicalmente, digamos. Bueno, ahora tengo un cuerpo sobre una camilla. Con la muerte, capaz, únicamente. Con la muerte, ponele. Sí. Y entonces usamos una categoría que a mí me resulta muy interesante, que es una expresión derivada, es una expresión que usa un filósofo, lingüista francés que se llama Jean-Claude Milner, que es la de cuerpo hablante, ¿no? Que a su vez deriva de todo un desarrollo lacaniano a partir de la idea del parler-être, ¿no? Del ser hablante. Entonces, digamos, eso permite establecer una distinción entre, bueno, tenemos animales que hablan y animales que no hablan, ¿no? Entonces el cuerpo del animal que no habla es otra cosa distinta, claramente, ¿no? Esa es un poco la búsqueda. A partir de Freud, o sea, y no quedarse con Freud, ¿no? O sea, los desarrollos que permitieron el descubrimiento del inconsciente abren vías muy interesantes para
pensar. Lo psicosomático hubiera sido impensable antes de Freud, por ejemplo. Bueno, sabés que no estaría tan seguro de eso, ¿no? Porque en verdad, una lectura posible es que la psicología es una especie de desprendimiento de la filosofía, ¿no? Allá a partir del siglo XVIII y se consolida en el XIX. Y ya los filósofos, bueno, Descartes, Spinoza, qué sé yo, hablaban de esto, ¿no? De los efectos de la mente en el cuerpo y toda esa cosa. O sea que algo estaba prefigurado, ¿no? Claro, como categoría fina y precisa y qué sé yo, bueno, es un concepto relativamente reciente, sí. Pero ya estaba prefigurado, me parece, en el campo filosófico. No sé cómo llegamos a esto. Bueno, tal vez por la pregunta de si había alguna aproximación en relación al cuerpo, ¿no? Sí. Una aproximación conceptual diferente, pero que vos te haya permitido hacer alguna síntesis de que si alguien te pregunta, y bueno, ¿y qué es el cuerpo, Raumar? Pudieses establecer algunas nociones, ¿no? Algunas herramientas conceptuales que nos puedan aproximar a ese concepto del cuerpo. Que mamita mía, ¿no? El cuerpo. No. Mamita, claro. Y aparte, bueno, siempre pasa, ¿no? Cuando uno desconoce un tema y se encuentra con una novedad, piensa que, qué raro esto. Pero en verdad hay millones de cosas escritas sobre esto. Hay todo un mundo, ¿no? El mundo, se podría decir, el mundo lacaniano ha sido especialmente prolífico porque, claro, colocó la cuestión ahí de esto, ¿no? Del cuerpo hablante, o de que el cuerpo del ser hablante no es sin la palabra y toda esa cosa, ¿no? No solo, me parece que, porque a nosotros, o a mí particularmente, no me interesa la clínica porque no soy ni psicólogo ni psicoanalista, entonces abre todo un campo que va mucho más allá trasciende muchísimo el campo el campo psi, por llamarlo de alguna manera, ¿no? En el grupo de investigación también establecías, ¿cómo le denominamos el programa de hoy? Esto de cuerpo, educación y enseñanza, que tal vez son los ejes por los cuales tú has estado investigando. Y también la invitación viene a raíz de la actividad que hubo en Molinos de Pérez, ¿no? En el marco de los 50 años. Y por ahí tal vez entramos un poquito en este contexto de dictadura, y conversábamos algo en la previa antes de comenzar el programa, y voy a citar un párrafo de una entrevista del 2022 sobre deporte y dictadura, Raumar, que decía: aquello que vincula históricamente a la educación física y la institución militar conforman una línea difusa pero persistente que conduce a lo que llamo cuerpo militarizado. Bien, porque de hecho cuando estudiamos educación física ya había como algo de decir, hay algo muy militar acá, ¿no? En la forma de enseñanza, ¿no? Bueno, obviamente que cuando invitamos a Luis Machado, ¿no? Incluso a Ariel Castelo, que estuvieron en dictadura, ¿no? Sí, con todo el movimiento del Barbas, lo que eran los uniformes también, lo que eran, ¿no? Cómo entrar al gimnasio, etcétera. Pero bueno, podemos hablar previo ahora a entrar en el contexto de dictadura militar en Uruguay, ese vínculo entre educación física. Yo les quiero tener un recuerdo que me vino a raíz de cuando siempre que empezamos a hablar de un programa uno va como asociando, aparecen cosas, ¿no? Me acuerdo de primer año de liceo, yo entré en el 88, no, 88 no, 78, sí, en el 86 entré al liceo, primer año de liceo, y me vino la imagen con el profesor Canepa marchando, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, en la Plaza 5 allá desde... En la Plaza 5. Yo decía, no voy a creer, me acordé de eso, y decía, vos, nos hacía marchar como milicos. Sí. Izquierda, derecha, izquierda, izquierda, derecha, izquierda. Sí. En algunas investigaciones levantan esto de la marcha militar, ¿no? Se retoma lo de la marcha militar. Sí. La bolilla 5. Y esto del cuerpo militarizado, ¿no? Que sería, bueno. Sí, bueno, ahí
ahí eso que preguntaba Fide me permite referirme a dos cositas que me había notado acá, que no quería dejar de decir, que son como apuntes metodológicos, ¿no? Y uno de ellos tiene que ver con la coyuntura y la larga duración, ¿no? Siempre pensar no solo la coyuntura, sino la larga duración. Bien. Eso puede parecer obvio, pero a veces uno se pierde en la coyuntura o se queda en la coyuntura, tomado en la coyuntura, digamos. No es muy descabellado eso. Y entonces pierde la perspectiva de que eso que está pasando ahí viene de lejos. Y es lo que pasa justamente con esto de lo que llamé en algunos de los trabajos la vertiente militar de la educación física, ¿no? En Uruguay, esto es bastante universal, pero me voy a referir solo a Uruguay, que es lo que mejor conozco. Hay dos vertientes en la conformación del campo de la educación física en Uruguay, que es la vertiente médica y la vertiente militar, ¿tá? Y tanto así que esto estaba representado en profesionales, médicos y militares, en la primera conformación de la Comisión Nacional de Educación Física. Para allá por 1911. Exactamente. ¿Tá? Fue parte incluso, si mal no recuerdo, habría que checarlo, pero si mal no recuerdo, del decreto de creación. La comisión estará integrada por Y entonces, en algún punto, y solo para no ser muy taxativo en eso, la dictadura respecto de la educación del cuerpo en algún punto no inventó nada. Lo que hizo fue recuperar viejas claves, acentuarlas, profundizarlas, como esta de la bolilla 5. La bolilla 5. ¿Tá? Que es una bolilla de la enseñanza media, que en verdad había sido, hasta donde pude identificar, había sido creada en 1947, pero en desuso, ¿tá? Y que en la época de la dictadura se reedita, incluso se reedita un cuadernillo con todo lo que era la bolilla 5, que no, digamos, por un lado es gracioso, pero por otro lado tampoco hay que minimizar esto, ¿no? O sea, hay todo un asunto ahí que habría que dar una discusión larga y tranquila, pero tampoco es una pavada, digamos, ¿no? O sea, implica toda una posición conceptual, ética, ¿no? La bolilla 5 es voces de mando y formaciones. Un poco lo que traía Gus, claro, con el ejemplo, ¿no? Porque me hizo recordar esto, ¿no? De la década del 40, esto es una anotación de, claro, justamente, ¿no? En el que se detallan directivas para enseñar y dirigir formaciones y marchas. Lo tenía muy presente tu profe. Usted, el profe Canepa, que... Rápidamente acá, porque me imaginé que era de las cosas que iba a surgir, a ver si lo encuentro. Bueno, si no lo encuentro muy rápidamente, no, pero mirá, por ejemplo, acá encontré. El cuaderno Voces de Mando, que se reimprime en la dictadura, dentro de los términos, que arranca con una definición de términos: formación y cuadro sintético de las voces de mando. Entonces, los términos que se definen, ¿cuáles son? Clase, formación, columna, línea, hilera, fila, alumno base, alineación, cabeza, cola, intervalo, distancia, etc. Posición de firme, posición de descanso, movimiento de cabeza. Hay voces preventivas y ejecutivas, ¿no? Hay la voz de mando. Por ejemplo, la voz de mando, me parece que vale la pena un fragmentito textual. Son dos tiempos. La voz de mando lleva dos tiempos. El tiempo 1 es clase, ¿no? El profesor se dirige, clase. El tiempo 2, atención. Y a la voz ejecutiva, los alumnos adoptarán la posición de firmes en el lugar que se encuentren, dando frente al profesor. Para hacer formar la clase se dan las siguientes voces: en una fila, base fulano de tal, al tiempo que se le indica el lugar que debe ir a ocupar, en una fila, a formar, etcétera, etcétera, etcétera. Se fiscaliza la alineación y toda la cosa. Ve que es una cosa muy minuciosa. Y si uno agarra esto de los cuerpos dóciles de Foucault, ¿no? Y como dice, por ejemplo, al empezar los cuerpos dóciles describe lo que es un campesino, la diferencia entre
un guerrillero y un soldado, por ponerlo en términos más conocidos, creo, pero digamos, la diferencia entre un trabajador rural que agarra un arma y un soldado profesional, ¿no? Dice Foucault, producto del ejercicio, esa es la palabra que usa, el ejercicio. Lo que importa en el disciplinamiento es el ejercicio. Se le ha sacado el aire de campesino y se le imprimió el aire de soldado. Y eso, digamos, eso es producto de la educación del cuerpo, justamente, ¿no? Es transformar a alguien en otra cosa. Sí, además lo que leías es una guía didáctica de derecha pura y dura, ¿no? Esta cosa, ni siquiera de derecha, militarizada. Militarizada, sí. Alguna dictadura de izquierda también la habrá usado. No lo digo. Lo que, digamos, no es una. No es ¿cómo se dice? Patrimonio de la derecha, la militarización del cuerpo. Obviamente. Para nada. Qué bestial. Me acuerdo esto de la columna fila. Es que todavía persiste. ¿Ah? Bueno. Persiste. Hay persistencias Sí, claro. de relación. Claro. Yo no me quiero ir de tema, pero no quiero dejarlo de mencionar. El operador me hace señas, pero en el deporte de alto rendimiento, en esto del alto disciplinamiento que hay, sí, ¿no? Quienes hemos tenido a veces la posibilidad de laburar con jóvenes deportistas, este disciplinamiento no solo de lo corporal, sino de lo jerárquico también. Exacto. Hay como reviste aún cierta presencia también, ¿no? Sí, yo vivo ahí en Parque, es todo un tema. Pero no me quiero ir de tema. No, pero tiene que ver, porque... ¿Hay que cortar? Vamos a un tema. Dale, Hablando de eso. Hablando de temas, ¿no? Qué autoritario el operador, una cosa que cada vez hemos creído. Aquí está la DGS, aquí se tortura, me cago en Dios. Me han cogido por la noche indefenso, llevado sin que nadie lo sepa. Aquí empezará tu viaje. ¡Ah! Hasta conocer un nuevo mundo profundo, pues tu humillación jamás tocará fondo. Conocerás un dolor que nunca hubieras imaginado, aprenderás lo que es gritar. Luego tendrás que esperar el tiempo necesario para que desaparezcan las marcas. Si algo queda, te lo has hecho tú. ¡Ah! Sabes que no existe la tortura, es tu locura. Te has imaginado la bañera y electrodos, las hostias, la bolsa en la cabeza. Y si eres mujer, la violación. Para acabar bien tu historia, si lo denuncias, serás denunciado por calumniador. ¡Hey! Bueno, perdón porque acá no se escuchaba. Estábamos escuchando la Polla Record en 1924. Más o menos en el video. ¿Del 24, 25? Sí, por ahí, capaz la tortura. Pseudo. Omar que hable un poco más cerca del micrófono. Dale. Lo pide el público, lo hemos visto que el público pide que esté. Perfecto. Gus, estabas con un tema. No sé, pero dijiste, ya que estás en este tema, estábamos ahí, ¿no? El tema y salió el tema. No, de la fue Polla el que Record. dijo lo del tema. Estábamos el con. tema del deporte de alto rendimiento. Ahí está, pero que no nos queríamos salir No de queríamos tema. salir de tema. Pero hay algo ahí y hay algo a...
lo marcial también, ¿no? Lo marcial también viene un poco, todo lo que es el deporte marcial tiene esa componente. Sí, pero el deporte, lo que pasa es que el deporte, aunque abrimos toda otra cuestión, ¿no? Pero muy brevemente, la deriva contemporánea del deporte claramente va por el lado de la profesionalización, ¿no? Y el núcleo duro del deporte es el rendimiento, no hay vuelta con eso, no hay vuelta. Por eso cuando vos decís, o sea, yo vivo en el Parque Valle y veo planteles entrenando ahí y no puedo dejar de ver lo que Foucault llama cuadros vivos, ¿no? Es decir, se compone una clase, como hablábamos antes, y bueno, esto es la idea de cuadros vivos es una expresión que usa Foucault justamente en Vigilar y Castigar. Es esto, ¿no? Cómo componer un grupo humano de manera tal de extraer de él el mayor rendimiento posible. Lo que pasa es que eso es muy delicado de tratar, porque siempre hay... Es muy difícil salirse de la cosa de la cosa más personal, subjetiva, ¿no? La gente... Bueno, y de la lógica del alto rendimiento, tal vez, Omar, ¿no? Vinculado al máximo esfuerzo, a la máxima productividad, los resultados. Este formato también de cuadro, puedes encontrarlo en los scouts también. A veces ni siquiera es un tema del deporte. Sí. Es imposible que el otro no sienta que le estás atribuyendo algún tipo de intencionalidad medianamente oscura. Sí. Y también es delicado porque se supone que uno está haciendo la crítica, uno estaría del lado del bien y los otros están del lado del mal, pero no es así. No, claramente uno está del lado del mal. Sí, obvio. Claro, siempre del lado del caos. Pero bueno, volviendo, tú habías traído también algunas cuestiones para compartirnos. Bueno, y ahí hablé, recién hice referencia a un apuntecito metodológico, lo de coyuntura y larga duración. Pero incluso antes de eso, una cosa que quería decir, que lo dije allá, fue con lo que arranqué en el Molino de Pérez, que en términos de... podríamos decir educación del cuerpo y dictadura, pero si quieren, para ser más precisos, educación física y dictadura, para hablar de algo mucho más delimitado y concreto, hay muy poca investigación. De hecho, no hay una sola investigación de largo aliento sobre la educación física o el deporte o el tiempo libre y dictadura. Hay trabajos, sí, aislados, pero que no hacen un conjunto denso, digamos, que decir, bueno, esta es la historia de... No hay. Entre otras cosas, quizá porque como ha pasado con el deporte para las ciencias sociales, siempre fue como una cosa de segundo orden, ¿no? El patio trasero. Exacto. Siempre fue como una cosa de segundo orden. Eso para mí, hoy me animo a decirlo con un poco más de propiedad, es porque me parece que no se le ha prestado, no se atiende la importancia que tiene la cuestión del cuerpo en la cultura en general y en el mundo moderno en particular, donde me animo a decir, bastante Foucaultianamente, es cierto, que el principal problema político del mundo moderno es el cuerpo. Tenemos una máxima, ¿eh? Estamos recogiendo una máxima de este programa del día de hoy, ¿eh? Me gusta. Bueno, entonces es jugada. Porque digamos lo que irrumpe en el mundo moderno es justamente de la mano de la creación de los estados-nación, de la mano de la caída de los regímenes medievales y de la mano de la explosión demográfica. ¿Qué es lo que surge? ¿Cómo organizar los cuerpos en el espacio? Eso trae problemas de todo tipo, ¿no? La redefinición de las viviendas, ¿no? Eso va a cambiar también ahí. Bueno, cómo se organizan las casas de la modernidad. Sí. Todo, las calles, el saneamiento, en fin, no es una bobada el tema del saneamiento, por ejemplo. No, y mencionábamos hoy, no por algo Barran en su historia de la sensibilidad pone el foco en algunos capítulos en el cuerpo, justamente, ¿no? Sí. Como un elemento central para el análisis de esas dos épocas históricas, ¿no? Sí.
Incluso en un segundo momento, quizás menos evidente, y ahí ya más freudianamente, el cuerpo es un problema en el mundo moderno justamente porque hay lo que Freud llamó la pulsión, que es lo que hace que el individuo humano no sea enteramente domesticable, gobernable, adiestrable, automatizable. ¿No? ¿Ibas a decir algo? Perdón. No, está bien. Entonces nada, esto, hay muy poca investigación, yo me estoy remando a mí mismo para armar un grupito de trabajo estable y poder sostener una investigación un poco más de largo aliento sobre la educación del cuerpo en la dictadura, plegarme a lo que están haciendo otros colegas mucho más formados que yo en ese tema, ¿no? Caso que mencioné hoy, Magdalena Broquetas, Aldo Marchesi, Baña Marcarián, qué sé yo, son varios. Y yendo ahí un poco como más al cuerpo del asunto, ¿cuáles eran los efectos esperados por la dictadura sobre los cuerpos de los habitantes en este caso del Uruguay, ¿no? Sí, es curioso porque yo una cosita me anotaba por ahí. Es como si, no me voy a poner a buscar porque voy a perder el tiempo. Es como si hubiera la expectativa de que la educación del cuerpo fuera algo así como el reaseguro moral de la patria, ¿no? Eso es lo que yo tiendo a encontrar e interpretar de esto, ¿no? Decir, bueno, está bien, por supuesto que está toda esa planadora ideológica, moral, los valores y qué sé yo, pero hay algo ahí del orden del cuerpo al que hay que prestarle atención, porque si no eso no se sostiene. No se sostiene la moral, no se sostiene los valores, no se sostiene la tradición, no se sostiene la familia, no se sostiene nada, ¿no? Entonces me parece que ahí hay como una apuesta fuerte, en principio en cualquier programa cultural, como decía al principio, pero especialmente en la dictadura, ¿no? Hay como un salto también, ¿no? Como pasar esto, el cuerpo como reservorio moral, es como vuelve esta imagen más también más medieval, ¿no? De el alma sana en cuerpo sano, es como una mirada sí, bueno, tipo sí, así, por supuesto. súper reduccionista. ¿Sí? Hay algo de eso, sí. Pero a mí en verdad me lleva para otro lado eso, Gustavo. Me lleva más para el lado de que en la medida que por algo Foucault dedicó tanto tiempo y tanta energía y tanto esfuerzo a la cuestión de la sexualidad, ¿no? Porque finalmente es digamos la estofa que hace ingobernable al individuo humano, ¿no? al hablante. Y me parece que no por acaso los sectores más conservadores de la sociedad, políticamente y moralmente más conservadores, siempre tienen algo que decir sobre esto, ¿no? Sobre la sexualidad, sobre la familia, sobre las conductas sexuales privadas y públicas de las personas, etcétera, ¿no? Sí, los valores morales. Yo me quedé un poquito colgado porque alguna referencia tenía sobre esto de la fuerza moral, sí, a través del cuerpo, que es, sí, un apunte de Platón que decía: los ejercicios del cuerpo se propondrán sobre todo a aumentar la fuerza moral más que el vigor físico. Bueno, perfecto. Foucault define las disciplinas, o sea, ¿cuál sería el producto de un cuerpo disciplinado? ¿No? O de un individuo disciplinado. ¿Qué es lo que finalmente conseguís? Un cuerpo físicamente apto y políticamente obediente. Entonces, ese es el juego de las disciplinas. Aumenta las fuerzas en términos económicos de utilidad, a la vez que disminuye esas mismas fuerzas en términos políticos de obediencia. Más o menos esto es lo que dice Foucault. Está claro. Más claro, échale. Acá tengo un apuntecito de una revista del 76, justamente, que me parece que
remite un poco a esa especie de confianza en la educación del cuerpo a través del disciplinamiento. En 1976, una publicación oficial de la Comisión Nacional de Educación Física tenía al pie de página y a continuación del sumario un pequeño pero sumamente denso rezo que ilustra el proyecto militar para la educación física. La práctica organizada y sistemática de la educación física se inserta en el proceso de transformación del país, forjando una juventud físicamente apta. Los jóvenes claramente eran el principal blanco de la... Esto es lo que están diciendo todos los historiadores en esa mega ronda de actividades que se han organizado en las últimas semanas, ¿no? El foco era la juventud. Sobre todo a partir del año de la orientalidad, del 75, que es como una especie de movimiento refundacional. Monumento a la bandera, ¿no? Sí. O sea, hubo un movimiento fuerte de decir, bueno, acá Uruguay arranca de nuevo. Entonces hay que apostar a los... Mausoleos. Logramos controlar la subversión, ¿tá? O sea, pasa la dictadura comisarial, pasamos a la refundación. ¿Y a dónde hay que mirar? Bueno, los niños y los jóvenes son el futuro. Creo que decían, vamos a hablar de nación, ya no hablamos de partidos políticos, vamos a hablar de nación. Sí, había como unas nociones. Sí. Sí, incluso además, el otro día lo escuché, es interesante porque acá los partidos políticos estaban proscriptos, pero no en todas las dictaduras proscriben los partidos. En Brasil, por ejemplo, parece, según lo que decía De Masi, y obviamente le creo, que había un partido político de oposición, obviamente hacia el juego, ¿no? Claro. Si no, no hubiera durado 20 años como duró la dictadura. Entonces, una juventud físicamente apta, moralmente sana y mentalmente capaz, es decir, que recupera la tripartición de la educación consagrada a fin del siglo XIX, ¿no? La educación física, moral e intelectual, protagonizando con su patriótico esfuerzo la afirmación de una vida mejor para todos los orientales. Por eso la Comisión Nacional se había autodefinido como guía y custodia de la juventud oriental. Hermoso. Hermoso eslogan, hermoso. Entonces esto, ¿no? Es como una moral de sesgo nacionalista al servicio de la patria y sus tradiciones. Y me parece que es esto, ¿no? Si el cuerpo es una especie de reservorio, tiene esa paradoja, que no se ve sino en un segundo momento, de ser un reservorio moral de la patria, ¿no? Y por eso hay que, digamos, apuntar ahí, ¿no? A la educación del cuerpo, justamente. Pone un tema. Silencio. Silencio, nos quedamos pendientes. Esta canción ya está como pasada de moda. Las cosas cambian muy rápido acá. Algunas veces cambian mal, otras bien. Y hace poco la cosa cambió para bien. Se debe haber equivocado la historia con nosotros, porque siempre nos pasa mal. Así que esta canción de alguna manera refleja, qué sé yo, la era paleozoica, no sé. Escuchen el sonido de los dinosaurios. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Los cantores de radio pueden desaparecer. Los que están en los diarios pueden desaparecer. La persona que amas puede desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire. Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle. Los amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios iban a desaparecer. No estoy tranquilo, mi amor, es sábado a la noche, un amigo está en cana.
Oh, mi amor, desaparece el mundo. Si los pesados, mi amor, llevan todo ese montón de equipaje en la mano. Oh, mi amor, yo quiero estar liviano. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Los que están en los diarios pueden desaparecer. La persona que amas puede desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer. Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Pero los dinosaurios van a desaparecer. Bueno, seguimos conversando con Raumar de educación, cuerpos, dictadura. Hemos ido y venido. Esto que pasa que son esos temas que te abren como para quedarte conversando horas. Ni le digo con un vaso de vino y algo en la parrilla. Así. Sí, yo tengo una anotación que era lo que traía Raumar ahora, que decía que ese periodo está lejos de ser monolítico o uniforme. Habría que estudiar un poco más las resistencias que se generaron y con qué cosas no pudo la dictadura ni el disciplinamiento de los cuerpos. Uh-huh. ¿Con qué? ¿Se puede identificar con qué no pudo la dictadura o las resistencias? Bueno, dos cosas. Lo que decía Gustavo me hizo acordar que yo arranqué con este tema de la dictadura allá por 2002-2003. Y me acuerdo que le hice una entrevista, arranqué haciendo entrevistas, y uno de los entrevistados tuvo el generoso gesto de invitarme con un vaso de vino mientras hacíamos la entrevista. Qué grande. Fue la mejor. Sí, obvio. Vamos a entrevistar. Después dan el nombre y lo invitamos al programa. Así que claro. Nosotros ponemos el vino, pero. Cuando empecé con estas cuestiones, un colega y amigo, Antonio Romano, que seguro lo conocen, por lo menos de nombre, me dijo una cosa que me cambió el foco en cómo yo estaba pensando en encarar estos trabajos. Y él me dijo que la dictadura, más que representar el disciplinamiento o el cenit o algo así como el punto final o el tramo final del disciplinamiento, es el síntoma de que el disciplinamiento no... Es el fracaso del disciplinamiento. Exacto. ¿No? Como no fue efectivo, bueno, dictadura, ¿no? Eso me hizo cambiar un poco el foco. Y y entonces eso me parece especialmente interesante, lo de las resistencias, porque ahí voy a introducir el último de los apuntecitos metodológicos que quería hacer, que es el tema de la diferencia entre memoria e historia, ¿no? Los cuidados que hay que tener ahí mínimamente, digamos. Porque en general, cuando se habla de las resistencias, lo escuchaba de Masi el otro día hablando de esto, ¿no? De Masi y otros varios historiadores, ¿no? Hablar de resistencia siempre tiene como ese sesgo heroico, como ese sesgo, ¿no? Así, bueno, nosotros que resistimos la dictadura. Sí, épico, toda esa cosa. Y no está hasta ahora, esto me parece que es más general, en la educación física seguro, no está recuperado, pero me parece que es más general
que la resistencia está más recuperada más del lado de la memoria que de la historia propiamente dicho, ¿no? ¿No? La historia como disciplina, esa es como la diferencia básica y elemental. La historia es una disciplina, tiene sus métodos, sus técnicas, sus posiciones teóricas, ¿no? Investiga sobre el pasado, punto. Ya la memoria es de otra cosa, ¿no? Es del orden más subjetivo, de cómo los grupos humanos, los colectivos tramitan su relación con el pasado y toda la cosa, ¿no? Y depende mucho de, justamente, en la memoria, digamos, hay algo que es ahí, que es, como tema es una belleza, pero es tan belleza como complejo, que la memoria va de la mano del olvido, ¿no? No hay memoria sin olvido. Que selecciona cada individuo, cada comunidad, humano, cada individuo, cada grupo. ¿sí? Exacto. Entonces, bueno, ahí de Masi, lo hago hablar a Masi sobre este asunto, decía, bueno, el único grupo político que hizo un trabajo propiamente de memoria fueron los Tupamaros, que cuando terminó la dictadura arrancaron a con las publicar memorias, aquellos libros, claro, Memoria del sí. Calabozo, todo eso, que seguramente todos nosotros leímos en su momento. Pero bueno, la memoria tiene esa cuestión, ¿no? de no poder ser sometida al mismo tipo de contraste que una investigación historiográfica, porque no tiene los métodos de la historia, no tiene las técnicas de la historia. Y con esto de la resistencia, yo no sé cómo no me voy a poner a pensar ahora, no lo quiero hacer espontáneamente, cómo sería para la historia, pero es claro que en la memoria surge esto, ¿no? El otro día, en esta actividad preciosa del Molino, realmente me gustó muchísimo, y para mí la parte más linda, no sé si te llegué a decir eso, la parte más linda de la actividad fue la del final, cuando hicimos la ronda, después que hablamos Tulovich, Chupete y yo, donde hicimos una ronda y la gente empezó a contar testimonios. Esa para mí fue la parte más linda. Pero bueno, eso es, desde el punto de vista historiográfico, no sé cómo se manejaría, ¿viste? Desde el punto de vista de la memoria, sí. Pero entonces está claro que, por ejemplo, un caso, estoy mirando la hora ya, ¿no? Un caso, porque esto también se puede tratar teóricamente, o más o menos teóricamente. En la definición de poder que da Foucault, por ejemplo, disputando con las definiciones de poder dominantes hasta ese momento, estoy hablando de la década del 70, fines del 60, principios del 70, Foucault patea un poco el tablero ahí con los marxistas, ¿no? Y en algunos casos es como bastante explícito, digamos, o explícito del todo, en otros casos no. Y respecto del poder, hay como en los 70s, por lo menos en el ámbito francés, que es uno de los más conocidos, hay como una oposición entre la definición más altuseriana del poder a través de los aparatos ideológicos del Estado, ¿no? Un poder que va de arriba a abajo y toda la cosa, centralizado y tal. Y Foucault discute eso, y lo discute especialmente en la historia de la sexualidad, en el tomo 1. Dice, sí, está bien, eso existe, pero no es solo eso, es mucho más que eso, ¿no? Y ahí es donde Foucault dice, el poder se ejerce en varias direcciones, no solo de arriba a abajo, qué sé yo. Y donde hay poder hay resistencia. Y este es el asunto, ¿no? Donde hay poder hay resistencia. De hecho, la resistencia es una forma de poder también, ¿no? Entonces, hicimos un trabajo con unas colegas de ISEF, con un grupo que coordina Virginia Alonso, Vicky, sobre las ambivalencias de las exhibiciones gimnásticas en la dictadura. Que es notable, porque ayer estuve
contrastando cosas que anoté en el Molino de Pérez con cosas que me habían dicho en las entrevistas en 2003, hace 20 años, y eran casi que letra por letra, ¿no? Del lado del poder oficial, las muestras gimnásticas que se servían, entre otras cosas, de la bolilla 5 para producir cuerpos militarizados. Y para mostrar, o sea, ¿para qué se hacían las muestras? Que no las no las inventó la dictadura. Bueno, básicamente era un ejercicio de propaganda del régimen, ¿no? Con un doble sentido, por lo menos doble, quizás más, pero por lo menos dos. De un lado, bueno, miren qué bien que trabajamos, lo que podemos producir lo mostramos a través de estas muestras de gimnasia. Y por otro lado, el componente estético, que es indudable que un grupo numeroso de personas moviéndose de manera uniforme, con cintitas al aire, todo eso desde el punto de vista estético fascina, ¿no? Fascina a la multitud. Entonces tenía como ese doble juego. Y había una selección, dicen los entrevistados, lo repetían el otro día algunos en el Molino de Pérez. Si a vos te llamaban para integrar la selección de gimnasia, no te podías negar. No te podías negar. Y si te negabas, corrías el riesgo de perder el año o de que no aprobaras tales o cuales exámenes. Pero entonces, ¿dónde estaba la resistencia? ¿Qué es lo que la gente dice? Sí, está bien, nos obligaban y qué sé yo, y no queríamos ir y sabíamos que estábamos en algún punto siendo usados, pero también también eran momentos de reunión en el que cuando no estábamos bajo la vigilancia o la observación de alguna jerarquía, nada, pasaban cosas, o sea, no era una opresión omnipresente y total, ¿no? También estaba esto, el espacio de la reunión que permitía el encuentro con los otros y que, digamos, que iba más allá del ejercicio del poder jerárquico, ¿no? Revisando ahí en la memoria, me acuerdo de la envidia que me dio, porque mi hermana fue seleccionada para el Mundialito del 80, claro, hacer la muestra gimnástica en la cancha, y yo no, pero claro, era terrible evento, ¿no? Pero son esos nomás de propaganda que vos la ves ahora, es como de documental soviético, ¿no? Totalmente. Hay un video, Raumar, que de alguna manera reúne el timbre. Son los milicos. Cayó internet, ahora nos vienen a... Fue Raumar. Nos vienen a buscar. Anteojos negros usaban los 6, dice la... No sé si ese video está disponible en YouTube, pero que recoge los testimonios. Sí. ¿No? No recuerdo el nombre del video, tú lo mandaste, en un momento habíamos pensado tal vez en compartirlo. Podemos subirlo a nuestras redes. Pero lo podemos compartir en las redes, Raumar. No sé si el nombre del video tú lo recordás. No, la verdad es que no me acuerdo. No sé si tiene alguna denominación, pero bueno. Pero fue editado por... Hay un conjunto de videos que están editando los sitios de memoria. Ahí va. Y en particular fue trabajado por Andrés Daveña y Virginia Martínez, que es una documentalista ya de larga trayectoria. Y está muy bien, realmente. Sí, no sé si es Cultura en Dictadura, Juventud y Familia. Sí, porque es una serie de cosas. Está. Cultura en Dictadura, Juventud y Familia. No, y esto que me traías, porque hubo hace un par de años un evento también más desde el campo de lo recreativo, como también resistencia, también aquel equipo de Barbas, ¿no? el famoso Barbas, y en el cual participó el profe Piñerúa, que él laburaba en AEBU en su momento, y de cómo a través de la liga se habían hecho un equipo de fútbol y a través de la liga universitaria, en plena dictadura, era la posibilidad que les permitía el juntarse, claro. Esto que traes vos, ¿no? El reunirse, de alguna manera, ¿no? Todo lo que estaba prohibido a nivel sindical, claro. De alguna manera lo canalizaban en esas prácticas recreativas, deportivas recreativas, como la posibilidad de encuentro. Totalmente.
Caballeros, el tiempo es tirano en televisión y acá también. Sí, no, Y Raumar tenía algo que quería cerrar el encuentro. El primero, creo que daba para que Raumar venga algún día más, a conversar, autoconvocarse cuando vos quieras, ¿viste? Hacemos un lugarcito. No, y hablar también un poco del cuerpo hoy, ¿no, Raumar? El cuerpo hoy y el cuerpo, ¿no? En esto también de educación física, ¿no? De qué se promueve, cuál es el lugar del cuerpo hoy día, creo, no sé si... Puedo venir con más gente del equipo de investigación. Obvio. Puede estar muy bien. Divino. Y esperamos tener capaz que un vino para eso, ¿no? Porque es una de las prácticas que hemos perdido también, ¿no? Sí, con esto de las cámaras. Amenizábamos con tequila en algunos momentos. Me avisan y vengo en bondi. Nos han disciplinado demasiado. Bueno, cerramos con eso a lectura, ¿te parece? Sí, les agradezco entonces, porque les contaba que revisando apuntes para hoy, me fui a releer un pasajecito de El otoño del patriarca de García Márquez y leo: como simple medida de precaución sacó a los niños de la fortaleza del puerto y los mandó en furgones nocturnos a las regiones menos habitadas del país, mientras él se enfrentaba al temporal desatado por la declaración oficial y solemne de que no era cierto. No solo no había niños en poder de las autoridades, sino que no quedaba un solo preso de ninguna clase en las cárceles. El infundio del secuestro masivo era una infamia de apátridas para turbar los ánimos. Las puertas del país están abiertas para que se establezca la verdad. Que vengan a buscarla. Vino una comisión de la Sociedad de Naciones que removió las piedras más ocultas del país e interrogó como quiso a quienes quiso con tanta minuciosidad que Bendición Alvarado había de preguntar quiénes eran aquellos intrusos vestidos de espiritistas que entraron en su casa buscando 2000 niños debajo de las camas, en el canasto de la costura, en los frascos de pinceles, y que al final dieron fe pública de que habían encontrado las cárceles clausuradas, la patria en paz, cada cosa en su puesto, y no habían hallado ningún indicio para confirmar la suspicacia pública de que se hubieran o se hubiese violado de intención o de obra, por acción u omisión, los principios de los derechos humanos. Duerma tranquilo, general. Se fueron. Él los despidió desde la ventana con un pañuelo de orillas bordadas y con la sensación de alivio de algo que terminaba para siempre. Gracias. A ustedes. Un gusto, Gus. ¿Operador? Muchas gracias. Nos vemos en el próximo Pica por Todo. Recuerden de seguirnos en iba a decir Scooby-Doo, YouTube, chao. Por hoy se termina Pica por Todos. Pero el juego continúa. 5, 7, 9, 10, ¡salgo! Pica, 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 pica por todos. Al botón de la botonera, chimpum, fuera. ¿Cómo? Al botón de la botonera, chimpum. Al botón de la botonera. Al botón de la botonera, chimpum. Al que quiso tapar la primavera. A los que hicieron tristeza a la escuela.